Muy buenos días para todos. Bienvenidos a nuestra charla empresarial del día de hoy, tableros y control de gastos con IA, alertas y anomalías. En compañía de nuestro speaker, Sebastián Maldonado Mayorga, vicepresidente de Data Technology y Advanced Analytics en Publicis. Sean todos bienvenidos a estos espacios de capacitación que realizamos todos los miércoles a las 11 de la mañana con temas coyunturales para todas las áreas de la organización. Estos espacios les recuerdo que son generados por la revista Latin Pyme, Fundación Unipyme y Escuela Latin Pyme. Les recuerdo que la sesión se está grabando y posteriormente ustedes pueden revivir este espacio de capacitación. Sean entonces bienvenidos. En el chat pueden ir dejando sus preguntas. Una vez finalice la presentación de nuestro conferencista, daremos curso a cada una de ellas. Sebastián, qué gusto tenerte de nuevo en este espacio. Bienvenido y tienes la palabra. Muchas gracias, Paola, y buenos días para todos. Bueno, entonces, buenos días para todos. Quiero empezar, digamos que aclarando algo. Y es en esta hora no van a escuchar tecnicismo ni fórmulas complicadas. De lo que vamos a hablar es algo mucho más cercano de donde se está escapando el dinero pues, de muchas empresas y de por qué muy probablemente hoy no lo estamos viendo. Pero antes de entrar en materia, permítanme presentarme sin contarles por qué este tema me apasiona tanto. Entonces, mi nombre es Sebastián Maldonado y me dedico a algo que suena muy complejo, pero es muy sencillo y es ayudar a las empresas a tomar mejores decisiones con la información que ya tienen. He acompañado a marcas grandes y a negocios pequeños y les comparto algo que he aprendido en el camino. Los mejores resultados casi nunca vienen de la tecnología más costosa. Vienen de usar los datos que la empresa ya tiene y muchas veces no lo saben. Y por eso me interesa especialmente esta conversación con ustedes, porque una empresa no necesita un equipo enorme de ingenieros, de especialistas en analítica para cuidar, digamos que sus gastos, necesitan las preguntas correctas y es hoy lo que vamos a hacer juntos. Entonces, digamos que esta agenda es el plan y de lo que quiero empezar a tocar varios puntos en esta sesión. Entonces vamos a empezar por entender por qué se nos escapa el gasto sin que lo notemos y por qué las herramientas de siempre ya no son suficientes. Luego voy a explicarles de forma muy clara y sin tecnicismo qué es un tablero con inteligencia artificial y cómo detecta aquello que nosotros se nos escapa. Veremos 4 tipos de gastos que la tecnología identifica y que nosotros, por decirlo así, con el ojo humano no alcanzamos a ver, y todo estará aterrizado a empresas como las que están en esta sesión, no a grandes corporaciones con presupuestos bastante amplios. Y pues al final quiero cerrar con lo más importante, y es cómo empezamos paso a paso, sin necesidad de una gran inversión. La promesa es concreta, que salgan de aquí sabiendo exactamente dónde buscar el dinero que se está escapando y qué hacen al respecto. Entonces, con esto comienzo, pues digamos que a la primera parte, que es el gasto que no es que te está costando. Entonces, y aquí quiero ser claro con esto, no es un dato mío ni de una consultora con interés, viene un estudio de fraude más grande del mundo que analizó casi 2.000 casos reales en 138 países y que concluye que una empresa en promedio pierde el 5% de sus ingresos cada año. Pero prestemos atención a lo que sigue, porque eso es un problema que trasciende. Y no solo está el problema de cuánto se pierde, sino cuánto se tarda en descubrirse. Y cuando vemos el estudio, este tipo de cosas se detecta a los 12 meses. Un año entero con el dinero saliendo mes a mes, antes de que alguien lo note. Y sé que muchos estarán pensando en este momento, eso les pasa a las grandes empresas, aquí no pasa o a mí no me pasa. Y déjenme mostrarles por qué es justamente al contrario. Entonces, existe la idea de que esto es un problema de las grandes empresas y esto es todo lo contrario. Este mismo estudio muestra que las empresas pequeñas y medianas, el impacto es mucho mayor en proporción a lo que facturan. La razón es lógica.
Es una empresa, en una empresa grande hay áreas completas dedicadas a auditar, a controlar. En empresas medianas, muchas veces es el dueño o es una sola persona en el área contable encargándose de todo esto. Y una sola persona, por más capacidad y actitud que tenga, pues no va a alcanzar a revisar todo lo que hay por detrás ahí. Entonces, básicamente es simplemente imposible lograr, digamos, que tener esa claridad y ese detector de qué es lo que puede estar pasando en mis gastos. Ahora bien, hasta aquí les he dado y les he hablado de porcentajes y de estudios internacionales, pero pues nosotros o el mundo como se mueve no se toma decisiones en porcentajes, las tomamos con valoración económica. Así que hagamos la cuenta con cifras de nuestra realidad. Observen, digamos que aquí en el slide que les muestro, una empresa que maneje alrededor de 2.000 millones de pesos en gasto anual, un rango que en el probablemente puedan estar algunas de las empresas que estén acá. Los estudios del sector estiman que entre el 0,3 y el 1,5% de ese gasto se va en anomalías que nadie detecta. Hagamos la cuenta juntos. Eso equivale entre 6 y 30 millones de pesos al año. Y aquí hay un matiz súper importante. En la mayoría de los casos no hablamos de fraude. Hablamos de errores humanos, de una factura pagada 2 veces, un proveedor que cobró de más, un cero adicional al momento digital, pero el efecto en la caja es exactamente el mismo. Y cuando uno ve esos 30 millones ahí en la pantalla, la reacción natural es pensar, sí, pero yo reviso mis cuentas. Y esa es justamente la pregunta que quiero que nos hagamos todos con honestidad. Seamos sinceros, aunque sea como nosotros mismos en su empresa, realmente hay alguien revisando cada factura, cada gasto, cada movimiento, uno por uno. Y la respuesta casi siempre es no. Y eso es por descuido, no es por ni descuido ni por falta de conocimiento, es por sencillamente falta de que hacer todo esto una misma persona con diferentes facultades dentro de la empresa, pues se hace supremamente imposible estar auditando y controlando todo eso. Entonces, es una pregunta incómoda, sí, pero no estamos aquí para quedarnos con el problema, sino para encontrar la salida. Y este es el camino que vamos a recorrer para lograr. Y aquí entramos a nuestro segundo capítulo y es por qué el Excel y la revisión manual ya no alcanzan. Y quiero ser justo con el Excel porque nos ha acompañado durante décadas y ha hecho un trabajo enorme. Y el problema no está en la herramienta, el problema es que el volumen nos superó. Hoy una empresa mediana puede procesar cientos, a veces miles de transacciones al mes. Y frente a ese volumen, ¿qué hacemos nosotros como personas? Revisamos una muestra, una parte, y ahí está la trampa. Lo que no miramos, sencillamente no lo vemos. Para cuando el error aparece, el pago ya se hizo y toca la conversación incómoda de pedir el dinero de vuelta al proveedor. Y lo más curioso es que ni siquiera las reglas automáticas que muchos ya usan en sus sistemas resuelven el problema. Déjenme mostrarles por qué. Entonces, cuando nosotros vemos esto, muchos me dirán, Sebastián, yo ya tengo alertas en mi sistema, me avisa cuando un gasto pasa cierto monto y está perfecto. Es un buen primer paso. Pero tienen dos problemas serios. El primero, esas reglas fijas no entienden el contexto. Por ejemplo, llega diciembre o estamos en una época estacional para sus negocios, sube la operación y el sistema empieza a disparar alertas porque por todos lados que en realidad son normales. ¿Y qué termina pasando? Que el equipo se cansa, deja de mirarlas y las alertas pierden su sentido. Pero el segundo problema es todavía peor. El error que se queda por debajo del umbral que nunca salta.
Entonces, a esto llamamos falsos negativos. El gasto pequeño y repetido, que sumado al año es un montón, pasa completamente invisible. Una regla fija no sabe distinguir entre un crecimiento sano y una fuga real. Para ello, las dos se ven exactamente igual. Y esto tiene una consecuencia que va mucho más allá del dinero. Toca a las personas de nuestro equipo y creo que ese es el costo del que menos hablamos. Piensen en la persona en que en su empresa se encarga de las cuentas. Probablemente es alguien capaz, de confianza, valioso, y lo tenemos horas y horas cruzando cifras, buscando la aguja en el pajar, haciendo una tarea mecánica y pues con bastante operación por detrás. Y aquí vemos una ironía dolorosa. Entre más cansada pueda estar esa persona o ese equipo, más propenso es a cometer error, no menos. Los estudios muestran que cuando se apoya este trabajo con inteligencia artificial, el tiempo de investigación por caso puede bajar hasta un 60% del tiempo de dedicación. Este tiempo que le devolvemos a nuestro equipo o a esa persona para que haga lo que de verdad importa, analizar, decidir, negociar mejor con los proveedores y no percibir errores. Entonces, sí, el problema no es la herramienta, ni es el equipo, ni la persona. ¿Cuál es la verdadera raíz? Y yo lo resumo en una frase. El control manual no, no falla por falta de esfuerzo, falla porque es imposible mirar todo el tiempo. Y aquí quiero que nos quedemos con esta idea porque es el corazón de todo lo que sigue. El control manual no falla porque seamos descuidados, ni falla porque no nos esforcemos. Está fallando porque le estamos pidiendo a un ser humano algo que ningún ser humano puede hacer. Mirar absolutamente todo el tiempo, sin descanso y sin equivocarse. Y aquí la pregunta cambia. Ya no se trata de revisar más, se trata de encontrar la forma de revisar el 100%, sin agotar a nadie. Y esa forma existe. Y se los voy a mostrar en el siguiente capítulo. Y no es nada avanzado, es una tecnología que probablemente ustedes ya usen sin darse cuenta cuando su banco les llama para confirmar una compra extraña. Y eso vamos a entenderlo cómo funciona en palabras muy simples. ¿Listo? Entonces, este capítulo nos vamos a sumergir y entender qué es un tablero con IA. Y quiero empezar bajando el misterio a esto, porque cuando uno dice inteligencia artificial, quizás nos imaginemos robots o algo de otro planeta, y la verdad es que ustedes ya usan todos los días, aunque no lo sepan. Y aquí, ¿a quién de aquí no lo han llamado el banco a preguntarle si de verdad hizo cierta compra? A todos, ¿verdad? Que nos apareció una transacción en otro país, que nos llegó una transacción en una hora que nosotros no hacemos alguna compra. Bueno, eso es exactamente lo que estamos hablando. El banco tiene un sistema que aprendió cómo gasta cada uno de los que estamos en esta llamada. Y cuando aparece algo que no encaja, una compra en otra ciudad, un monto inusual, dos consumos en lugares imposibles de alcanzar en 15 minutos, salta la alerta. ¿Listo? Y cuando saltas alerta, es cuando se despliega la inteligencia artificial, detectando una anomalía, y eso es lo maravilloso. Es lo mismo que el banco hace con su tarjeta. Usted lo puede hacer con todo el gasto de su empresa. Entonces, si ya entendemos qué hace, la pregunta natural es, ¿cómo lo hace? Y aquí quiero explicarles con algo muy cotidiano cómo conocer a un empleado. Entonces, piensen cuando entra alguien nuevo a trabajar con ustedes.
Los primeros meses uno lo observa, cómo trabaja, a qué hora llega, cómo se relaciona. Y después de un tiempo, uno ya sabe que es normal, es en esa persona. Ya identifica esas acciones, esas actitudes y entiende pues, que es un comportamiento de acuerdo pues, a cómo es. El día que llega raro, callado o distinto, uno lo nota de uno, ¿cierto? Nos ha pasado. Porque ya conoce su patrón. La inteligencia artificial hace exactamente lo mismo con los gastos. Primero, observa el historial, por eso necesita al menos 12 meses de información para conocer bien el negocio y no confundirse con las temporadas altas o bajas. Y esto es supremamente importante porque nosotros vemos y escuchamos si es que la inteligencia artificial hace X o Y o nos ayuda a mejorar tiempos de respuesta. Pero si nosotros no lo alimentamos con información 100% verídica, que esté bien medida, el impacto que esto tiene es que estemos amplificando una toma de decisiones errada porque no somos muy claros con la información que le estamos suministrando. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros suministramos esos datos, pues la IA aprende cuánto gasta normalmente, en qué, a qué proveedores y cuánto. Y una vez que conoce esa normalidad, se queda callado, no molesta, solo levanta la mano cuando algo rompe el patrón, ni más ni menos. Y esta es la gran diferencia con las alertas de siempre, porque no todas las alertas son iguales. Y quiero mostrarles tres tipos de cosas o anomalías que este tipo de herramientas como la inteligencia artificial nos ayuda a distinguir. Entonces, aquí es donde esta tecnología se vuelve realmente interesante, porque no todas las anomalías son iguales. Entonces, aquí quiero compartirles tres. La primera es la más fácil, la puntual. Un solo gasto que se sale de todo. Como una factura por un monto altísimo que no tiene sentido. Esa hasta nosotros la vemos. La segunda es más sutil, la contextual. Es un gasto que sería normal en otro momento, pero que ahora no encaja. Como un gasto típico de temporada de fin de año, apareció en marzo. El monto no es raro, el momento sí. Y la tercera es la más peligrosa de todas, que es la colectiva. Son muchos gastos que vimos uno a uno aparecer y que cuando lo revisamos pueden ser totalmente normales, pero justo cuentan otra historia. Muchas facturas pequeñas, seguidas del mismo proveedor. Ningún control manual las detecta porque cada una por separado parece inofensiva y sumados son un hueco importante. Ahora, entender qué detecta es la mitad de la historia. Y la otra mitad, la que de verdad cambia la dinámica de trabajo, de cómo nosotros gestionamos y monitoreamos nuestro gasto, es la diferencia de cómo lo hacemos manual y cómo nos apalancamos con la inteligencia artificial. Entonces, recuerden con el dato con el que abrimos. El fraude promedio le toma 12 meses salir a la luz. 12 meses. Ahora, comparen eso con lo que permite un tablero inteligente. En casos reales, el tiempo para detectar una anomalía bajó de 48 horas a 15 minutos, según estudios que ya se han realizado. Y esto no es solo un tema de eficiencia, eso tiene un cambio y un trasfondo. Porque cuando nosotros detectamos el problema antes de que salga, el pago que se iba a realizar, no tenemos que perseguir quizás a un proveedor para decirle devuélvame el dinero, sino simplemente no se genera. ¿Listo? Entonces pasamos de reaccionar tarde a prevenir a tiempo. Y esa es la esencia de todo esto. Ya sabemos qué es, cómo aprende, qué detecta y qué tan rápido lo hace. Tenemos que ponerle
nombre y apellido a esos gastos que se nos están escapando porque son 4 y son muy concretos y los vamos a pagar. Entonces, para cerrar este capítulo, cuando nosotros estamos viendo en nuestro día a día, en nuestro control manual, en el control de cierre, el error se puede descubrir en semanas, en meses, o incluso nos puede tomar cerrando un año fiscal entender esas anomalías. Y con este tablero, con IA, pues ya tenemos una dinámica de tener un servicio 24/7 que nos dispare las anomalías en minutos o en segundos antes de que se vayan a generar, digamos, que esos pagos. Entonces, esto es supremamente importante. Ahora, entremos en el capítulo 4. Los 4 gastos que la IA detecta y pues que ahorita nosotros no lo estamos detectando. Entonces, después de ver muchas empresas por dentro, uno se da cuenta de algo curioso. El dinero casi siempre se escapa por las mismas 4 puertas. No son 1000 problemas distintos, son 4 muy concretos y quiero que en los próximos minutos hagamos un ejercicio conmigo. Mientras se los explico, piensen honestamente en su propia empresa y pregúntense, ¿esto me estará pasando a mí? Porque les adelanto algo. Casi siempre la respuesta es sí, en al menos una de las 4. Entonces, vamos por la primera. Y la primera es la más común de todas y también la más frustrante porque uno paga por algo que ya se haya pagado. Entonces, la primera, digamos que puertas son las facturas duplicadas. Y esto pasa más de lo que creemos. El proveedor manda la misma factura por correo, también la puede subir a un portal o de pronto la hizo llegar por medio físico. Alguien la registra una vez y otra persona la vuelve a registrar por otro canal, a veces con un dígito cambiado con una fecha distinta, entonces el sistema cree que son 2 facturas diferentes. Cuando en la realidad es la misma y se paga 2 veces. Entonces, para nosotros, encontrar eso entre miles de líneas, entre miles de transacciones, es como buscar 2 gemelos en un estadio lleno. Bien complicado. La inteligencia artificial, en cambio, no busca solo momentos idénticos. Compara el proveedor, el concepto, el valor, la fecha y nos ayuda a detectar lo que son casi idénticos, y es eso que a simple vista se escapa, pero que son la misma factura disfrazada. ¿Listo? Ahora, pasemos a la segunda puerta. Es más silenciosa porque aquí no hay error evidente, simplemente alguien nos está cobrando de más y confiamos en que el precio es el correcto. Entonces, esta segunda puerta es el sobreprecio y es especialmente traicionera porque no aparece un error. Ustedes negocian un buen precio con sus diferentes proveedores, lo firman en un contrato y ese contrato se guarda en una carpeta que no se vuelve a abrir. Pasan los meses y el proveedor empieza a facturar un poquito por encima de lo pactado, a veces por error de su parte y a veces puede que no tanto. Y como nadie está cruzando cada factura contra la lista de precios que se acordó, simplemente se paga. Cuando nosotros empezamos a entrenar la inteligencia artificial, esta va a permitir hacer estos cruces automáticamente, línea por línea. Compara lo que se está cobrando contra lo que usted acordó pagar. Y si hay una diferencia, se lo va a hacer, se lo va a decir de inmediato. Es como tener a alguien revisando el contrato cada vez que llega una factura, algo que en la práctica puede ser muy complicado hacer, pero pues que esto al final nos vincula. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de soluciones,
entendemos muy bien toda la ayuda y todas esas necesidades del negocio que hoy tenemos y que quizás no las estamos mapeando por también la rutina en la que andamos dentro de las empresas. Listo. Vendemos, listo, costos, movamos acá, cuáles son los gastos, listo, contrataciones, seguir buscando clientes y demás. Entonces, cuando nosotros estamos en esto, este tipo de herramientas lo que nos hace es simplificarnos y a esta auditoría y pues levantarnos la mano en el momento que debe ser. ¿Listo? Pasemos a la tercera puerta. Es la más humana de todas porque no hay ninguna mala intención. Es simplemente el error de digitación. Todos alguna vez nos ha pasado que hemos impuesto un cero de más a algo o hemos perdido el punto decimal sin darnos cuenta. Y en el mundo de los gastos, mejor que nadie, ustedes lo deben saber, un descuido de esos convierte un pago de 500.000 pesos en uno de 5 millones, con una sola tecla. Y lo grave es que sin un filtro inteligente, ese pago simplemente sigue su curso normal, porque no hay una regla que diga, oigan, en este momento no es normal para ese tipo de gastos. Con inteligencia artificial, sí conoce cuál es el rango normal de cada categoría. Sabe cuánto suele costar cada cosa dentro de su empresa. Entonces, cuando aparece un monto que se sale de la escala, lo frena antes de que salga el pago. Es una red de seguridad para el error de humano de todos los días. ¿Listo? Y esto es súper clave porque pues no estamos exentos de una mala digitalización o una rápida, digamos que, acción que queramos hacer. Entonces, eso es súper clave. Ahora, llegamos, digamos que a la cuarta puerta, que en el fondo es la más delicada porque no habla de errores, habla de control. De quién puede gastar en qué y con qué permiso. Entonces, veamos. Y esta puerta es el gasto no autorizado. Es la más delicada porque aquí ya no hablamos de errores, sino de control. Son esos cargos a categorías que no estaban en el presupuesto, compras que necesitan una aprobación previa que no se solicitó, movimientos que se salen de las políticas de la empresa. Y pues en una empresa grande hay procesos y firmas para todo. En las pymes muchas veces prima la confianza y la agilidad. Y eso está perfecto, hasta que algo se sale de control. Entonces, con la inteligencia artificial podemos validar cada gasto contra sus propias reglas de autorización y de presupuesto y levantar la mano cuando algo se saltó ese proceso. No para desconfiar de la gente, sino para que las reglas que ustedes mismos definieron de verdad se cumplan. Y aquí está lo más importante de todo. Ese bloque o este bloque que le estoy diciendo de estas 4 puertas, quiero que se lo lleven grabado. Estas 4 puertas no se revisan una por una, ni una vez cada cuánto. Se revisan todas al mismo tiempo sobre cada gasto. Entonces, imaginen esto. Cada vez que llega una factura o se propone un pago, no pasa solo por un revisor, pasa al mismo tiempo por 4 guardianes, una puerta, esta factura ya la pagamos, este precio coincide con lo que nosotros acordamos, otro, este monto tiene sentido, y el último, esto está autorizado. Entonces piensen que ustedes pueden generar esos 4 agentes de inteligencia artificial que les va a permitir monitorear qué tienen duplicado, qué puede tener sobreprecio, qué puede ser un monto atípico y que sí está cumpliendo el proceso de autorización que ustedes tienen dentro de la empresa. ¿Listo? Y no lo va a hacer sobre una muestra, lo va a hacer sobre el 100% de los gastos. Y eso es lo que ningún equipo humano puede hacer, por más grande que sea. Y es exactamente lo que hace que esta tecnología cambie las reglas de juego para una empresa
como las que están acá. Ahora, sé que lo que están pensando, porque yo pensaría lo mismo. Muy bonito todo esto en teoría, pero ¿esto de verdad funciona en la práctica? Es una pregunta justa. Vamos a ver casos reales de empresas concretas con resultados y números. ¿Listo? Entonces, la idea es mostrarle un par de ejemplos aterrizados. Entonces, quiero explicarles aquí cómo funciona, pero sé que la pregunta que de verdad les importa es otra. ¿Esto sirve en la vida real? ¿O esto es una buena presentación? Y pues aquí quiero mostrarles cómo ya hay evidencia empírica de esto. Entonces, las empresas que hoy están adoptando estas herramientas cierran su contabilidad mensual hasta un 50% más rápido y reducen el trabajo manual de digitalización en un 43%. ¿Listo? Y no son promesas de un vendedor ni de un panelista, son cifras de estudios del sector. Y vamos a ver a quién le funcionó y cómo. Y quiero empezar por un caso que se parece mucho a las empresas, o puede tener cercanía a las empresas que hoy tenemos acá en la sesión, no a una multinacional, a una empresa, digamos que de pequeña o mediana. ¿Listo? Entonces, en este caso, es una empresa que se llama Advisor 360, de 500 empleados aproximadamente. Decidió cambiar su forma manual de manejar los gastos por una plataforma con inteligencia artificial. El resultado, un retorno de 4 a 1 en menos de un año. Por cada peso invertido, recuperó 4 y ahorró alrededor de $80,000 solo por consolidar sus gastos y evitar fuga. Quiero que se queden con esto. No tuvieron que ser enormes para que les funcionara. No necesitaron un departamento de tecnología gigante. El retorno llegó rápido y llegó en números que cualquiera de ustedes puede medir en su propia caja. Les aclaro, eso sí, que esta cifra viene del proveedor de la solución. Así que lo tomamos como buena referencia, no como una promesa exacta, ¿no? Todo lo que los estudios y demás, pues tienen unas condiciones que van acorde pues, al tipo de empresas que participan en los estudios. Pero si me preguntan hasta dónde puede llegar esto, pues cuando se lleva al extremo, hay dos ejemplos que quiero mostrarles, que nos muestran no solo que ya es una realidad y tampoco nos asegura, pues digamos que no es una promesa de valor hacia el futuro. Entonces aquí quiero que veamos dos ejemplos. En un extremo es una empresa como Brex, donde el 99% de los reportes del gasto ya se procesan sin que una persona toque nada. La tecnología no solo avisa, nos resuelve. Y en el otro extremo, pues tenemos algo mucho más grande, que es el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, que recuperó $1.000 millones en fraude usando esa misma lógica de detección. ¿Y por qué les muestro dos ejemplos tan distintos? Porque quiero que vean algo. Es exactamente la misma idea funcionando a escalas completamente diferentes. No importa si unos manejan 2.000 millones de pesos o 200 millones de pesos, la lógica de aprender lo normal y detectar lo raro funciona igual. Solo cambia el tamaño. Pero por encima de todos estos casos hay una lección de fondo que quiero que se lleve. Una que separa las empresas que logran resultados de las que se quedan solo con la ilusión de implementar este tipo de soluciones. Y acá, la lección más importante de todo este capítulo, porque es la que separa a quienes obtienen resultados de quienes se frustran, y es que una de las principales
consultoras del mundo, como lo son McKinsey, encontró que 2 de cada 3 organizaciones no logran capturar el valor de la inteligencia artificial. ¿Y por qué pasa esto? No porque la tecnología falle, sino porque la dejan como un adorno, un piloto aislado, que nunca se conecta con la forma real de trabajar de la empresa. Las que sí logran tienen 3 cosas en común. Conectan la herramienta a sus procesos de verdad, parten de datos ordenados y liberan a sus equipos para que decida y no para que digite. Y esto es una excelente noticia para una empresa, porque significa que no gana el que más dinero pueda o tenga para invertir, gana el que mejor lo entregue a sus procesos. Y esto está al alcance de todos nosotros. Entonces, sí, ya vimos que funciona y ya sabemos que separa a lo que lo lograron. La única pregunta que queda es la más relevante y esencial de todos, es ¿por dónde empiezo yo mañana sin generar una inversión muy alta? Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, ¿cómo podemos empezar sin gran presupuesto? Antes de hablar de pasos y de herramientas, tenemos que quitar de en medio 3 creencias que frenan, digamos que a la mayoría de empresas. La primera, para esto necesito un equipo de ingenieros, científico de datos, gente experta en tecnología. Falso. Hoy existen herramientas que ya están listas para usar, como quien contrata un servicio. Y aquí vemos OpenAI con su famoso ChatGPT, tenemos Anthropic con su famoso Claude, tenemos Perplexity, tenemos Gemini, que nos permiten tener autogestión a partir de conversaciones que nosotros podemos generar con la inteligencia artificial y solucionar esto. La segunda, esto es solo para las grandes compañías. Ya vimos que no. La lógica funciona a cualquier escala. Y la tercera, la que más miedo genera, la inteligencia artificial va a reemplazar a mis equipos de trabajo. Y aquí los datos son muy claros. Gartner proyecta que para este año el 90% de las áreas financieras usará al menos una herramienta con inteligencia artificial, pero menos del 10% reducirá el personal. No viene a reemplazar, viene a liberar a los equipos de tareas mecánicas, operativas, para que ese equipo pueda enfocarse en temas de pensar, estratégicos y que sean de mucho o de alto valor para los negocios. Y una vez que soltemos estos 3 mitos, el camino se vuelve sorprendentemente simple. ¿Listo? Y este camino tiene 5 pasos. No menos, no más. Y se los voy a compartir en orden, porque aquí el orden sí importa bastante. Entonces, miremos el slide, porque este es el mapa completo. 5 pasos para saber de dónde están hoy al control inteligente. Y quiero ser muy honesto con ustedes. El error más común es querer hacer los 5 al tiempo o arrancar por el paso equivocado. Por eso, vamos a recorrerlos uno por uno en orden para que cada uno de ustedes salga de aquí sabiendo exactamente por dónde dar el primer paso, esta semana o la próxima semana. Ninguno de estos pasos requiere una gran inversión, lo que requiere es método. Empecemos por el primero. ¿Qué es lo que más se salta a la gente? El paso 1 es definir un objetivo concreto y medible. Y digo 1 solo a propósito. El error clásico es decir, quiero transformar toda la empresa con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ese es el boom, porque eso estamos viendo que hay noticias todos los días
de las grandes empresas que hacen acuerdos muy grandes para una transformación organizacional. Y eso es tan grande que no se ve ni por dónde empezar y termina en la nada. En cambio, cuando nosotros pensamos y decimos, quiero eliminar las facturas duplicadas en el tercer trimestre del año, eso sí es un objetivo que se puede lograr y lo podemos medir. ¿Listo? El paso número 2 es ordenar la casa, es decir, los datos. Recordemos, y se los decía en capítulos atrás, la inteligencia artificial necesita al menos 12 meses de historial para aprender qué es normal en nuestro negocio. Y ojo con esto, porque es fundamental. Si los datos están sucios, desordenados, la herramienta se confunde y empieza a generar falsas alarmas. Datos ordenados no es un lujo técnico, es el cimiento de todo lo que ustedes van a construir con la inteligencia artificial. Sin eso, lo demás no funciona. Y como les decía, eso puede amplificar los errores o la toma de decisiones con datos que no son correctos. Pero la buena noticia es que esa información ustedes ya la tienen, está en su contabilidad, en sus facturas y en sus tarjetas. Pasemos al paso número 3. Es empezar pequeño y este es mi consejo favorito o el que yo priorizo. No traten de atacar las 4 fugas al mismo tiempo. Escojan una, la que más les duela hoy, digamos, las facturas duplicadas, y concéntrense ahí primero. ¿Por qué? Porque una victoria pequeña y rápida genera confianza. Cuando el equipo ve que funcionó es una cosa, se abren a lo demás. En cambio, si intentan todo de golpe, se abruman y abandonan. ¿Listo? Y aquí el paso 4 es la red de seguridad. Corran el sistema nuevo en paralelo al que ya tienen sin apagar nada. Y eso se llama experimentación. Durante un tiempo, dejen que los dos convivan y comparen los resultados. Así, sus equipos comprueban con sus propios ojos que la herramienta acierta sin poner en riesgo la operación. Empezar simple no es ir lento, es ir seguro. Y en una empresa donde cada peso cuenta, ir seguro lo es todo. Y llegamos al quinto paso, que en realidad no es un final. Es lo que convierte todo esto en una capacidad permanente para sus empresas. El quinto y último paso es medir, aprender y expandir. Una vez que logro o que logramos ese primer objetivo, debemos medirlo. ¿Cuánto fue la eficiencia o el ahorro de verdad? Ese número es su mejor argumento para seguir con estos proyectos. Ajuste lo que no funcionó del todo y aquí está lo bonito, porque estas herramientas aprenden con el tiempo, se vuelven más precisas mientras más se usen. Y cuando ya dominemos esa primera fuga, expandamos a la siguiente. Y quiero que se queden con esta idea. Esto no es un proyecto con fecha de inicio y fecha fin. Es una capacidad nueva que su empresa desarrolla y crece con el negocio. Empieza cuando empiecen cuidando facturas y termine siendo la forma en que sus empresas entienden y controlan su propio dinero. Entonces, ya recorrimos todo el camino. Entendimos el problema, vimos soluciones, conocimos las pruebas y ahora tenemos el plan. Solo queda dejarles una reflexión final, la que espero que se lleven cada uno de ustedes a sus casas, a sus empresas, y empiecen a tomar decisiones sobre esto. Entonces, para dar este cierre, hagamos una memoria de lo que recurrimos hasta ahora. Entramos con una pregunta incómoda y es ¿cuánto dinero se está escapando sin que lo podamos ver?
Y descubrimos que puede ser mucho dinero, entre errores humanos, entre fugas que nadie puede estar revisando, y entendimos por qué el control a mano ya no nos alcanza. No por falta de esfuerzo, sino porque es imposible mirarlo todo. Y vimos cómo la inteligencia artificial aprende lo normal y detecta lo raro, en minutos, no en meses ni en semanas. Vimos con casos reales que lo comprueban y nos llevamos un plan de 5 pasos para empezar. Entonces, fíjense en algo. La pregunta con la que entraron ya cambió. Ya no es cuánto dinero pierdo, ahora es ya sé por dónde se escapa y sé qué hacer y esa es la diferencia. Lo es todo. Pero si de todos estos minutos que llevamos tuviera que pedirles que llevaran una sola idea en su cabeza, sería que durante años controlar los gastos fue como mirar por el espejo retrovisor. Uno se enteraba de lo que pasó después de que pasó. Revisamos el mes cerrado, la factura ya pagada, el error ya cometido, siempre tarda. Y lo que quiero que se lleven es que la inteligencia artificial cambia la velocidad con la que identificamos esos patrones, esos cambios de patrones o esas anomalías dentro de nuestros gastos. ¿Listo? Entonces cambia la dirección de la mirada, deja de ser un espejo retrovisor y se convierte en un copiloto que va mirando el camino hacia adelante y nos va avisando antes de que nos choquemos. Esa es la esencia de todo lo que hablamos hoy. Pasar de reaccionar tarde a prevenir a tiempo. Y no les estoy hablando del futuro, de que esto es una promesa de valor, es algo que ustedes pueden empezar a construir esta misma semana. Y ya, digamos que para cerrar con una reflexión y vamos a ir como una ronda de preguntas, quiero cerrar con algo que creo profundamente. Durante mucho tiempo, la ventaja fue de la empresa más grande, la que tenía más recursos, más capacidad de talento humano, más tecnología. Pero eso está cambiando hoy. Hoy la ventaja es de las empresas más inteligentes con sus datos, sin importar su tamaño. Y esta es la mejor noticia para ustedes, porque su empresa ya tiene información. Está en sus facturas, en sus cuentas, en su día a día. Lo único que falta, o lo que faltaba, era la forma de usarla. Y hoy, por primera vez, esa forma está a su alcance. Así que los invito a dejar de perseguir los errores y empezar a anticiparlos. Muchas gracias a todos por su asistencia. Quiero dejar estos minutos para que podamos revisar una ronda de preguntas, dudas o comentarios que tengan al respecto. Perfecto, Sebastián, muchas gracias a ti. En el chat les he dejado la encuesta del día de hoy para que nos apoyen, por favor, con su participación. FRG Asesores nos dice, ¿con qué IA o aplicativo se puede llevar esto? Bueno, aquí son varias. Yo diría que por facilidad y practicidad, Cloud nos ayuda, digamos que, a integrar esa forma más fácil de cómo nosotros desarrollamos agentes financieros. Hoy ese tipo de soluciones ya trae como unas capacidades que se llaman skills y esos skills tú le puedes decir, mira, quiero que este skill financiero me genere un análisis de anomalías o patrones que se estén dando dentro de los gastos. Entonces, esa es una de las plataformas, digamos, que puede ser. También se puede trabajar con Gemini o con OpenAI, pero Cloud, pues digamos que para temas más intuitivos, nos es, digamos que más fácil de operar. Jorge Enrique, ¿qué IA es la recomendada para la aplicación? Bueno, ya nos comentaste. ¿Y qué prompts se deben registrar? Bueno, eso es súper importante.
la evolución de las inteligencias artificiales está haciendo que las narrativas o las peticiones que nosotros les hagamos a las inteligencias artificiales sean mucho más fáciles. Entonces, en el momento en que nosotros podamos generar un agente, ya simplemente él va a entender la lógica del negocio. Si yo digo, necesito que me audites todos los gastos, todos los cheques que tengo, porque puede también pasar por eso, eh, los prompts cada vez son más fáciles de adquirir. Entonces, desde el principio hay que definir muy bien el rol que puede tener esa inteligencia artificial. Y Cloud lo que está haciendo hoy es hacer ese proceso mucho más fácil e intuitivo para nosotros. María José, ¿cómo se puede crear un agente de IA y cómo se puede hacer? Bueno, hay diferentes maneras de crear esos agentes y va a depender mucho de con quién lo haces. Y con quién lo haces, hablo de OpenAI, hablo de un Copilot, hablo de un Gemini o hablo de un Cloud. Todos ellos dentro de la instancia, cuando no, pongamos el ejemplo de ChatGPT. Cuando yo voy a entrar a ChatGPT, hay opciones donde me dice investigar o crear un agente. En crear un agente te va a dar el proceso en que tú vas a describir ese agente que se va a sustentar. ¿Listo? Va a ser un especialista en auditación de gastos para pequeñas y medianas empresas. Entonces, en ese aspecto es mucho más fácil porque solo lo tienes que hacer una vez. ¿Qué pasa cuando tú lo haces a través de chats? Los chats van, cuando tenemos una licencia no paga, que es como la que yo me logueo con mi cuenta y entro, tienen unas limitaciones y dice, ya no puedes abarcar. Lo mejor y lo más práctico es poder tener una licencia paga para que yo pueda generar esos diferentes agentes y ya instructivos que tienen las inteligencias artificiales para que nosotros mismos podamos autogestionar la creación de esos agentes en Cloud, en Gemini, en OpenAI. ¿Listo? De hecho, hay mucho contenido que puedes encontrar en redes como TikTok o Instagram de cómo poder crear también estos agentes de manera práctica y fácil. Luz, entonces, a tu pregunta. Ah, Dale, dale. dale, Luz Mila nos dice, ¿se pueden utilizar dos aplicativos al mismo tiempo o es recomendable utilizar uno solo? Mira, la facilidad que tenemos hoy es que nosotros no necesariamente tenemos que tener, como lo diría yo, no tenemos que tener los huevos en la misma canasta. ¿Listo? Usar dos aplicativos, ¿qué incidencia tiene? Que tienes que tener dos presupuestos. Pero si es no es tu primera vez y quieres testear un poco costo-beneficio, uno sí puede tener dos aplicativos. ¿Listo? Yo hoy con varios clientes trabajo hasta tres inteligencias artificiales diferentes con roles diferentes. ¿Listo? Si yo necesito, por ejemplo, ya salgamos un poquito de, de netamente lo que está pasando en mi empresa, si yo quiero ver, bueno, empresas como la mía, qué está pasando, tienen casos de uso con IA, Brexit para un tema de investigación funciona muy bien. ¿Listo? Cloud para la generación de agentes y personalizarlas con capacidades de, no sé, temas de auditoría contable, temas de pagos, temas de facturas duplicadas, funciona bastante bien. Entonces, todo se va a dar en la medida en que tan fácil de operar se vuelve para ustedes y sus equipos y cómo ustedes están materializando eso en efectividades operacionales que se traduzcan en tiempo estratégico y de valor para el negocio. Perfecto. Para temas comerciales, ¿cuál es la IA más recomendada? Nos pregunta Diana Marcela. Mira que, pues de lo que vengo trabajando, Cloud tiene una, una IA que se llama Opus y funciona mucho para este tema de desarrollos estratégicos o comerciales. Entonces, creo que recomendaría esa para trabajar.
Y no tengo más preguntas por ahora en el chat. Les recuerdo que les dejé el enlace de la encuesta de satisfacción de nuestra jornada del día de hoy. Para gestión de empleados, ¿cuál aconsejas? Nos pregunta Elizabeth. Eh, Esa es una... Si pudieras hablar un poco más de qué tipo de gestión, digamos que podríamos revisar. Si me quieres expandir un poquito más como la necesidad que tienes. Y Elizabeth Pulgarín, si nos das un poquito más de contexto en el chat, te agradecemos. Nómina, beneficios, nos dice ella. Ok, bueno, digamos que acá, al ser temas, bueno, digamos que en temas contables, como el tema de la nómina, puede ser un OpenAI, un Cloud, un Gemini, funciona. Ahí lo que hay que entender es la versión. Recuerden que cada una de estas soluciones tiene una versión como, por ejemplo, cuando nosotros tenemos nuestro celular, pues en mi caso que manejo el sistema operativo iOS, que hoy es 25 y mañana sale el 26, así sucesivamente pasa con las inteligencias artificiales. Entonces, todas las inteligencias artificiales te empiezan a solucionar una parte de razonamiento, temas estratégicos. Entonces, hay que definir muy bien esa capacidad para que yo pueda utilizarla mejor. Entonces, yo ahorita les decía Opus. Opus tiene 5 versiones. ChatGPT también tiene, ahorita salió la versión 5.2. Entonces, todas estas versiones nosotros las podemos conocer. De hecho, les podemos pedir a la misma IA que nos haga un cuadro comparativo y decirle, venga, dentro de todos los lenguajes de inteligencia artificial que ustedes tienen, ¿cuál es el que mejor se adapta a esta necesidad de negocio que tengo? Bueno, consentiva tu esencia, tu identidad nos dice, ¿es mejor usar una inteligencia artificial para temas contables o un software contable? Ahí son varias cosas. El software contable lo que te está permitiendo es generar ese repositorio y control. Hoy, ¿qué está pasando? Muchos software lo que van a empezar a hacer o lo que están migrando es incorporar inteligencia artificial. Y lo que hacen es coger esos datos que ellos están alojando dentro del software y empezar a analizarlos con inteligencia artificial. Entonces, seguramente ya están saliendo nuevos proveedores al mercado donde te dicen, mira, yo ya te hago detección de patrones, anomalías, te estoy revisando temas de duplicación de facturas o si tienes un tema de sobrecostos. Entonces, hoy por hoy, si no tienen una solución de software contable integrado con inteligencia artificial, lo mejor es seguir con este software y tomar esa IA y entrenarla con toda esa información. ¿Listo? Bueno, nos vamos con nuestras últimas preguntas. Bueno, acá nos hablaban de una herramienta ODO, que es un software contable con IA incorporada. Para temas jurídicos, ¿alguna IA que nos puedas recomendar? Bueno, ahí es un tema súper sensible. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entrenar muy bien a la IA para entender qué aspectos jurídicos tenemos que tener, porque esos son temas supremamente complejos. Entonces, lo que nosotros podemos hacer, y eso pues básicamente podemos entrenarlo con cualquier IA, es qué documentación necesita, qué conocimientos necesitan temas jurídicos para que cuando nosotros tengamos que hacerle una pregunta nos responda con un sustento y con fuentes creíbles. ¿Qué pasa? Que hoy estamos en un ambiente muy digital, todo el mundo hace contenido, todo el mundo tiene esa capacidad de estar eh, hablando de un tema y demás. Entonces aquí es súper importante que nosotros tengamos y entrenemos, no importa la IA, lo entrenemos muy bien con documentación fiable, con fuentes fiables y que seamos muy claros de que esa IA no puede interpretar o darle
una connotación jurídica a algo que no tiene el contexto. Entonces, eso es súper importante ahí. Perfecto, y cerremos con esta pregunta. ¿Qué permisos debo darle a la IA para no comprometer mis datos? Bueno, eso es un tema súper importante y es en el momento en que nosotros adquirimos una licencia, tenemos que revisar muy bien esa información. ¿Listo? Porque cuando yo adquiero una licencia, tengo que entender si la IA va a tomar toda esa información para entrenar sus modelos o simplemente me aloja una instancia donde yo pueda compartir esos datos. En su mayoría pasa lo primero, y es toda la información que yo le comparta a la IA se va a utilizar para entrenar los modelos. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, imágenes que se hicieron con IA y todo eso queda en un repositorio para las empresas que están entrenando esas inteligencias artificiales. Entonces, lo mejor siempre es utilizar data que nosotros, pues yo llamo encriptada. Por ejemplo, yo no le voy a poner empresa ABC SAS como proveedor. Yo le voy a poner un ID que me permite identificar que esa empresa se concatena con el nombre real y a la inteligencia artificial solo le doy un ID a esa empresa con unos datos contextuales, pues para garantizar un poco la privacidad de esa información. Perfecto. Bueno, Sebastián, pues no tenemos más preguntas en el chat. Aquellas personas que nos han preguntado con relación a ampliar esta información, sí, Sebastián nos ha apoyado en algunos de los espacios de capacitación y justo el 28 de julio hay un espacio de capacitación también con otro speaker para hablar de IA, específicamente de ChatGPT y de Cloud. Entonces, aquellas personas que estén interesadas en cursos lo pueden ubicar. Allí también les estoy dejando la información en el chat. Bueno, aquí nos hacen varios comentarios, muy clara la charla, qué buen speaker, Sebastián, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes, feliz tarde. Gracias a ti, gracias a todos ustedes también, quienes se agendan todos los miércoles a estos espacios de capacitación empresarial. Les recuerdo que todos los miércoles tenemos esta cita, donde hablamos de temas financieros, administrativos, coyunturales, de marketing, de IA, de tecnología, entre otros, todos vitales para las áreas de nuestras compañías. Les deseo una excelente tarde, un agradecimiento especial a nuestros aliados estratégicos, Banco de Occidente, Aportes en Línea, Enlace Operativo, ACH Colombia, Protección, Azopagos y Fundación Comeva. Feliz tarde para todos. Hasta la próxima.